Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento estén escuchando este podcast. Ya nos conocen, somos mi compañero Ángel Yacer Telles Islas, su servidora Arailza Michelle Hernández Vite, y este es su podcast favorito, Educando con el Corazón. Buenas tardes. Fíjate que este capítulo pues, va a estar muy interesante porque pues vamos a hablar de temas importantes. Estos temas nos van a ayudar a comprender que pues la práctica docente está en constante actualización. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, pues cada día nos encontramos con nuevas ideas, estrategias o incluso estudios que pues, nos van a ofrecer información nueva para que nosotros le demos un tratamiento y la podamos aplicar en las aulas. Todo con nuestra finalidad principal, que pues ya está contemplada desde siempre, que es la de conseguir el objetivo de lograr el aprendizaje. Pues efectivamente tienes toda la razón, puesto que los alumnos son, pues vaya, el centro de atención en lo que nos debemos enfocar y en realidad pues no podemos mantenernos estáticos solamente con alguna eh, didáctica de trabajo o con alguna estrategia. En realidad pues sí debemos ir innovando porque de alguna forma también debemos conocer el contexto de nuestros alumnos y en base Exacto. a eso mejorar o implementar nuevas actividades. Bueno, para los que no nos han escuchado en capítulos anteriores o en podcasts anteriores, les comentamos que mi compañero y yo hemos culminado satisfactoriamente nuestras prácticas profesionales en la Escuela General número 3, ubicada en nuestra bella Airosa. Tuvimos un total de 3 jornadas, pero desafortunadamente todo el tiempo que hemos estado ahí pues tal vez en algunas ocasiones nos pareció poco por el reajuste o el reacomode de tiempo de sesiones, pero la verdad es que sí nos vamos muy contentos porque hemos logrado aprender mucho de nuestros alumnos, tanto como ellos de nosotros, nosotros de ellos. Pues sí, mira que sí nos estuvo afectando mucho eso de lo de la pandemia, porque para empezar, llevamos el antecedente de que había clases en línea y muchos se quejaron de que no estaban aprendiendo. Entonces, pues ya cuando regresamos o bueno, más bien ellos cuando regresaron a sus clases presenciales, pues los grupos los estuvieron dividiendo en dos bloques, ¿verdad? Y cada semana venía el 50% del grupo. Entonces, nosotros intuimos que la escuela no cuenta con la infraestructura idónea como para que pueda aglomerar a sus grupos al 100% sin tener el riesgo latente de un contagio, ¿no? Pero bueno, el punto que vamos a estar hablando aquí es acerca de nuestras intervenciones y específicamente pues vamos a enfocarnos en pues esta parte de que fueron muy importantes porque nos cambiaron a nosotros en muchos aspectos y en muchos sentidos. Y pues bueno, es una verdad absoluta de que en cada sesión que nosotros asistíamos eh, en esa institución, pues se iba moldeando más la figura de un docente, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues en mi opinión, creo que todos somos tal vez en primera instancia unos novatos, pero conforme va pasando el tiempo, pues vamos adquiriendo experiencia, puesto que recuerdo que la primera vez que estuve en prácticas frente a un grupo, la verdad es que sí me sentía muy nerviosa, realmente no sentía, no, bueno, no sabía cómo iban a ir fluyendo pues las actividades y los alumnos que me iban a tocar de alguna forma iban a estar dispuestos a trabajar las actividades que yo tenía preparados para ellos. Pero bueno, creo que es un reto diario al cual nos debemos afrontar porque pues podemos llevar una planeación, pero como lo sabemos y en experiencia propia, no siempre las actividades que llevamos planeadas para trabajar con los alumnos pues pueden ser ejecutadas de la forma en que las hemos organizado, puesto que de repente surgen suspensiones laborales, algún chico olvidó su tarea, no hizo la tarea, entonces todas esas cuestiones nos van retrasando el aprendizaje o nos van retrasando el trabajo que ya teníamos preparado para ellos.
Y con respecto a lo que mencionabas de pues que la escuela tal vez no tiene alguna estrategia para pues, ya tener a todos sus chicos en un 100% trabajando en las aulas, eso también nos genera una descompensación en el aprendizaje, porque los alumnos que se presentan, un ejemplo, en esta semana y descansan en la siguiente, los alumnos que están en casa pues no tienen algún tipo de sesión virtual, lo cual tal vez lo poco o mucho que ellos hayan aprendido en su clase presencial y como no lo están repasando en casa, pues eso genera un conflicto, ya que al momento de que ellos vuelvan a regresar al aula y deban retomar sus actividades o sus temas, pues el tema anteriormente trabajado, pues ya se les olvidó, ¿no? ¿Tú qué nos dices al respecto? Pues sí, mira, te comentaba, bueno, a todos los que nos están escuchando igual, que pues que sí, en definitiva, pues sí hemos ido cambiando. O sea, si tú te das cuenta, no somos los mismos que cuando nos presentamos el primer día, que en realidad ni siquiera teníamos idea de a qué nos estábamos enfrentando en comparación al último día, que ya pues más o menos ya conocíamos qué era lo que significaba pararse frente a un salón de clases, ¿no? Y sobre todo frente a un grupo. El problema aquí es que, pues sí, para no seguir comentando las consecuencias de la pandemia, vamos a terminar con que aparte de las aglomeraciones y todas estas cosas, es que pues el aprendizaje sí se vio muy afectado. Entonces ahora los estudiantes pues, necesitan nuevas estrategias para ir aterrizando el aprendizaje. Entonces eso fue lo que nos marca un antes y un después de la pandemia. Pero pues respecto a nosotros, eh, no, pues sí, o sea, ¿estás de acuerdo en que sí fuimos tomando experiencia, ¿no? Y sobre todo lo que me gustó de esta parte es que pudimos practicar lo que es los instrumentos de evaluación, cómo aplicarlos. Entonces, si ya tenemos dominadas esas partes, pues ya queda claro que ya estamos del otro lado, ¿no? Pues sí, la verdad es que tienes razón y como lo comentaba antes, tanto los alumnos como nosotros fuimos avanzando a la par, unos aprendiendo de los otros. Y sí, la verdad es que nuestra experiencia o nuestra forma de trabajo ha ido mejorando paulatinamente debido a que tal vez al principio no sabíamos eh, pues en su totalidad cómo hacer o cómo generar una planeación, porque todavía teníamos un poco de conflicto en esta situación de mediar nuestros tiempos, pero ya ahorita al final de nuestra tercera jornada, pues sí me parece que hemos mejorado en eso, porque ya tenemos más clara la parte de la dosificación pues con nuestros alumnos y bueno, pues es un trabajo de ambos, es, tenemos que seguir adelante, vaya. Sí, claro, y no nada más quedarnos con lo que ya sabemos, sino poner de nuestra parte para ir implementando cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que estuvimos haciendo en las últimas clases es que estuvimos implementando un enfoque en neurociencias, ¿no? Porque ahora ya conocemos cuáles son las características de una propuesta didáctica que va a utilizar los conocimientos de esta ciencia. Entonces, imagínate, si, al menos en el caso de nosotros, ¿no? Sabemos que una de las características involucradas en la planeación, pues es de que es anticipada, pero sobre todo lo más importante y lo que nos estuvo fallando más a nosotros fue que es consciente. Entonces, nosotros, pues, no éramos precisamente conscientes porque, pues, no intuíamos que las sesiones, pues, eran de 50 minutos, como en todas las secundarias, y aparte, como ya estábamos practicando en planear basándonos en 50 minutos, pues imagínate cómo se sintió que ya llegáramos ahí y, y tuviéramos la sorpresa de que se nos recortaron 10 minutos. Entonces, pues todo se desajustó, pero igual reconocemos que los que nosotros erramos porque pues asumimos antes de preguntar. Entonces,
pues ya tenemos otro aspecto en el cual podemos mejorar y integrar estos aspectos en un análisis FODA. Bueno, de hecho, sabes también algo que me gusta mucho de, pues, de las prácticas que hemos estado llevando a cabo, es la confianza que hemos generado en nuestros alumnos. Y yo Sí, creo que las primeras semanas sí deben de ser como de mucha observación, de ver cómo trabajan, tal vez ya no tanto en su contexto social, porque son aspectos en los que ya no podemos indagar más a fondo, pero sí en el hecho de sus comportamientos, de sus actitudes, de la forma en que se expresan, de la forma en que piensan tal vez, y todo eso pues nos va ayudando poco a poco a ir mejorando nuestra forma de trabajo, porque como lo sabemos y lo hemos comentado, en algunas ocasiones, pues tocan chicos tal vez que tienen algún problema, ¿cómo decirlo? Tienen algún problema de salud que un les trastorno impide. del aprendizaje, ¿no? Exacto, el trastorno del aprendizaje que de alguna forma les impide, pues, adquirir nuevos conocimientos o que se queden ahí estancados con lo poco o lo mucho que ya saben. Sí, tienes razón. Pero pues igual, uno de los puntos más importantes de estos conocimientos que vamos adquiriendo, pues son las neurociencias. Ayúdame a hacer el recuento de actividades que estuvimos haciendo. Trabajamos organizadores gráficos, ¿no? Estuvimos trabajando organizadores gráficos, en esta última jornada estuvimos implementando lo que era la gimnasia cerebral, precisamente para que nuestros alumnos pues se encontraran más motivados, más despiertos, más activos al momento de, pues, de iniciar una clase. ¿Sí te También pareció usamos, que los chicos estaban más activos? sí, bueno, es lo que vamos a comentar más adelante, pero ahorita también estaba acordando que hicimos exposiciones, lecturas. Lo que me gustó mucho igual es que, pues, como que ellos estaban acostumbrados a nada más guiarse de la información del libro y quizás pues, llegamos nosotros y ya les trajimos otras fuentes, ¿no? Eso también, pues sí, me parece interesante. Sí, de hecho sí, a mí varios chicos me estuvieron comentando que les parecía divertida o divertidas las dinámicas que habíamos preparado para ellos, porque sí, normalmente estaban acostumbrados a pues estar apegados al libro de textos, a hacer un par de actividades en su cuaderno. Y entonces de repente las actividades que nosotros llevamos los ponen un poquito más a razonar, a reflexionar, a dar su propia opinión acerca de cierto tema. Y pues eso de alguna forma los está haciendo razonar y no solamente guiarse por la opinión de alguna otra persona. Ajá, y aparte cumplimos con las competencias que nos maneja el plan y programas de historia, ¿no? ¿Nos ibas a comentar algo sobre eso? No, pues en realidad solamente me gustaría decir que, pues sí, nuestras actividades tuvieron mucho fundamento en lo que son las neurociencias, porque todo el tiempo estuvimos estimulando los sentidos, hicimos que nuestros alumnos socializaran al mismo tiempo que estaban aprendiendo sobre algún tema de relevancia tanto social o cultural. Sí. Y también, pues, la elección de las actividades no fue al azar. Utilizamos el documento que es muy importante que se llama planes y programas, ¿no? Entonces, pues, en lo único que consiste este documento, pues, es que aparte de leer y revisar las orientaciones didácticas que te ofrecen, pues de ahí sacas tu aprendizaje y en base a eso, pues ya empezamos a construir lo que es la secuencia didáctica, ¿no? Entonces, pues ya teniendo en cuenta el aprendizaje, ahí lo que tú vas a hacer es identificar tus actividades y si vas a utilizar conocimientos de primero o segundo orden. Pero, pues, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, los conocimientos de primer orden o de primera categoría, pues es como empezar a conocer lo más básico. Hablamos de la memorización de fechas o revisar algunos conceptos como, por ejemplo, tener bien identificado qué es una revolución
y qué es una independencia. Y sabemos que muchas veces estas dos palabras se confunden o las toman como si fueran sinónimos. Entonces, pues nosotros tenemos que trabajar en eso. Y ya en el segundo orden, ya utilizas, pues bueno, para empezar, hablar de segundo orden nos indica que pues es un conocimiento superior al primero, ¿no? Entonces, en este segundo orden vamos a utilizar por ejemplo, el pensamiento histórico o herramientas que te permitan comprender qué pasó. Y es algo que podemos decir que se llama metaconceptos. Ok, sí. Bueno, pues continuando con las neurociencias, también tuvimos la oportunidad de utilizar algunas estrategias para desarrollar procesos metacognitivos en nuestros adolescentes, algunas que también van entrelazadas con la asignatura de educación socioemocional. ¿Cómo se ponen en práctica estas estrategias? Bueno, pues la verdad es que esto lleva una serie de pasos. No podemos iniciarlo de un día a otro o de la noche a la mañana. Lo que nos ha sucedido a nosotros es que nos llevamos el proceso completo, pero de alguna manera si lo iniciamos porque en nuestras actividades explicábamos cada estrategia que íbamos utilizando y el propósito que ésta tenía, por lo que nuestros alumnos iban a captarlo rápidamente y después de hacer el uso de esas estrategias en otro momento. Pues sí, mira, fíjate, hay que hacer esta comparación. ¿Tú crees que el alumno va a aprender igual si hacemos un dictado o un resumen a que utilicemos alguna estrategia metacognitiva, como puede ser la construcción de un organizador gráfico para el tratamiento de la información? Pues no, realmente no, porque al solamente estar tomando dictado, pues en algún momento llegas a cansar tu cerebro y pierde eh, el hilo de la información que tal vez está intentando reflexionar. Más sin en cambio tú le pides algún tipo de organizador, entonces él a su mismo cerebro, digamos que lo está sometiendo a un nuevo reto en el que la información que va poniendo es la información que a él le pareció más importante y por lo tanto, si le es importante, le es significativa. Mencionaste algo muy interesante acerca de la activación del cerebro, ¿verdad? Entonces, pues sí, esa fue una parte también muy importante en la intervención, porque nuestra estrategia estrella que estuvimos trabajando, pues fue la gimnasia cerebral. Entonces, la utilizamos como en algunas ocasiones en ambos bloques y tratamos de hacer la comparativa de ver si resultaba positivo o si en realidad tenía alguna implicación en entregar los productos. Y pues sí, la verdad es que sí, sí vimos los resultados porque, pues aparte de que a los estudiantes les gustó haber implementado esto, pues también les pareció divertido, ¿no? Entonces, ahí nosotros afirmamos que también tiene alguna participación lo que es la risoterapia. Entonces, esto nos va a ayudar a despertar energías positivas y, bueno, todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Mejorar la respuesta que se recibe en los productos y, y eso es lo que nos va a ayudar la activación cerebral. Así es. Y bueno, pues a todo esto que hemos estado comentando, ¿cuál te parece que vaya a ser nuestra conclusión? Pues actualizarnos, ¿no? Es lo que más me gustó, estar actualizado y estar al día de los nuevos estudios que han pues ido apareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que sí es muy importante que nosotros señalemos es que la neurociencia llegó para quedarse. Entonces vamos a estar utilizando esto y las vamos a estar acompañando en las clases para que tengamos mejores resultados. Y sobre todo también me gustaría que estas cosas ayudaran a cambiar esta opinión sesgada que se tiene de la asignatura, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Hay chicos que piensan que tal vez historia es una asignatura muy aburrida, tal vez no por el contenido que nos brinde la asignatura, sino por la forma
en que tal vez erróneamente nos hemos dedicado a, pues, a A implementarla. enseñarla. Así es. Bueno, pues también algo que me parece importante rescatar o dar a conocer es de que nosotros como docentes en nuestras manos está de alguna forma ayudar a los chicos. Por ejemplo, bueno, retomando el tema de pandemia, muchos de nuestros niños pues se sienten aislados y no han sabido cómo socializar con el resto de sus compañeros. Entonces me parece que esto sí es un aspecto pues de alarma en el que sí tenemos que pues encontrar alguna forma de ayudarlos para que ellos pues vaya, lleven un sano y pleno desarrollo de convivencia social, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Sí, estoy absolutamente en total de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que esta parte de las consecuencias de la pandemia, pues es un tema para hablarlo en otra sesión porque pues sí es algo extenso y podemos empezar a sacar varias cosas. Bueno, pues entonces eso sería todo de nuestra parte, ¿no? Ujú. Bueno, pues nos despedimos, que tengan un buen día y hasta la próxima. Hasta luego.